Bienvenidos a Ventana Virtual. Mi nombre es Belén Rodero y el día de hoy vamos a hablar sobre la infodemia en tiempos de pandemia. En el programa de hoy tendremos entrevistados que nos van a ayudar a profundizar el tema y también presentaremos productos realizados en la materia de comunicación estratégica a cargo de la licenciada Mónica Ocampo. Pero acompañándome en el programa va a estar Sergio Martínez y Roger Ramos. Sergio, bienvenido. Gracias, Belén. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se van uniendo de a poco. Gracias por formar parte de este programa virtual de la Universidad Evangélica Boliviana. Vamos a hablar en este conversatorio, como bien nos explicaba Belén, con diferentes especialistas, como un psicólogo, un periodista y un relacionista público, para conocer desde diferentes ángulos cómo se trata esta infodemia en tiempos de pandemia. Pero bueno, voy a presentar a nuestro otro compañero, Roger Ramos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Belén. Es un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio denominado Infodemia en tiempos de pandemia. Realmente estamos todavía viviendo una situación lamentable, ¿no? A raíz de esta pandemia ocasionada por el coronavirus, el COVID-19. Hemos visto en todo este tiempo, ¿no? Lamentablemente, cómo se han viralizado las noticias falsas, las informaciones falsas catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como infodemia, la sobreabundancia de información falsa. Entonces, bajo esta temática vamos a transitar todo este conversatorio de aproximadamente 60 minutos, así que póngase como usted. Vamos a mostrarles también algunos materiales que se han preparado en la materia Comunicación Estratégica 2 de la Universidad Evangélica Boliviana, bajo la guía de la licenciada Mónica Ocampo Sánchez, a quien voy a presentar ahora mismo, a la docente de la materia. Es un gusto contar con ella. Ella es justamente licenciada en Comunicación Social, tiene una maestría en Comunicación, además tiene una especialidad en Relaciones Públicas y Publicidad, y bueno, también es actualmente directora del REDIR para Bolivia, la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas. Entonces, es un gusto poder contar con la licenciada Mónica Ocampo. Su saludo, por favor, licenciada, y también compártanos brevemente su experiencia en torno a esta temática de infodemia en tiempos de pandemia. Gracias. Para mí es el privilegio de poder estar en este programa organizado por estudiantes de la Universidad Evangélica Boliviana. Como dijeron los muchachos, yo soy docente de la materia de comunicación estratégica. En comunicación estratégica nosotros elaboramos, estructuramos, evaluamos todo lo que la comunicación organizacional de una institución debe hacer. Al principio de nuestro semestre todo estaba tranquilo, teníamos un plan de estudios muy diferente al que hemos realizado porque se nos presentó un gran problema, una crisis a nivel mundial que la estamos viviendo y la estamos experimentando a cada momento. Fue así que todo el plan que teníamos cambió rotundamente y empezamos a trabajar desde otra perspectiva, desde una perspectiva que se generó en REDIR, del cual yo soy representante en Bolivia. REDIR es la Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas, y algo que nos motivó y nos llamó a hacer un estudio a nivel de todos los países participantes fue en ver cómo al principio de esta situación, a principio de año, se empezó a manejar la información. Y ahí la OMS planteó algo que empezó a desesperar, que era la infodemia, el exceso de información, el trato de información, y que no tenía un camino y una responsabilidad. Fue ahí que tomamos 5 aspectos que el REDIR planteó, y yo lo comenté con ustedes en una clase, y surgió el producir este material. Este material que ha servido de apoyo, que ha servido para que nosotros podamos transmitir lo que no debe suceder en un contexto social por causa de la información. El manejo, la falsa información, el crear situaciones de desesperación donde las personas no sabemos hacia qué dirección vamos y con qué contamos. Todos queremos ser periodistas en este mundo virtual, todos manejamos información, todos queremos ser médicos y solucionadores del problema. Creo que toda esa temática y todo ese estudio nos ha llevado a producir el trabajo que hoy
ustedes lo van a presentar y que con orgullo lo podemos decir que ha ido más allá de nuestras fronteras y eso es importante. Yo les agradezco el haber participado en esto. Sé que hemos aprendido muchísimo y también vamos a transmitir ese aprendizaje a todas las personas que hoy nos están viendo a través de lo virtual. Gracias. Bueno, Así es, Licen, muchas gracias a usted. ante la emergencia sanitaria del COVID-19 que nos encontramos, como lo decía Roger, es importante tener en cuenta estas recomendaciones que nos lanza la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, ¿verdad? Entonces, una que a mí me llama mucho la atención es la buena información puede salvar vidas. Esto nos refleja mucho la calidad de información que tenemos que estar lanzando todo el tiempo, nos refleja qué es lo que tenemos que decir, a quiénes tenemos que decir también y verificar las fuentes que nos están transmitiendo estas noticias, ¿no? Correcto, Belén. Exacto, justamente es importante la verificación de la información antes de compartir, ¿no? Entonces, en este conversatorio también vamos a mostrar algunas pautas de cómo identificar las noticias falsas. Es importante hacer eso justamente. Y queremos también consultarle a la licenciada esta implementación o esta recomendación que ha hecho el REDIR en torno a evitar la infodemia en esta situación de pandemia, licenciada. ¿Cómo es que justamente surge esto? Si nos puede dar un breve pantallazo antes también de conocer la experiencia que ha tenido el director internacional del REDIR. Bueno, como les comentaba, el REDIR es la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas. Aglutina a todos los profesionales de diferentes países en los cuales la preocupación es estar cómo se maneja la información. Nosotros tenemos un aliado muy de cerca que trabaja junto y diario a nosotros, que es el periodista. Y ese trabajo de comunicación debe ser mancomunado, debe ser bajo la misma ruta. Y es por eso que al REDIR nos preocupó el cómo se manejaba esta información y que muchas veces los medios estaban perdiendo el control ante la situación que se presentaba. Entonces, ahí surgió hacer un trabajo, ya un estudio, para ver cuáles eran los resultados y responder a la OMS que andaba preocupada de ese temática. Y el REDIR precisamente trabajó en cada lugar, se hizo un trabajo de información de análisis y en lo cual se determinó estas situaciones en las cuales se han dado las recomendaciones. Una de ellas es justamente el manejo de las fuentes, el cual verídicas son las informaciones. Otra es el miedo y el temor que la gente tiene de decir que tiene el virus, ¿ya? Muchos se callan, nosotros en este último periodo recién lo estamos viviendo en nuestro país esa situación, que al visitar casa por casa recién hemos podido encontrar y ver la cantidad de infectados que tenemos. Entonces, todas estas situaciones llevan también a un estado psicológico de desesperación. Como decían ustedes al principio, tenemos que acostumbrarnos a vivir con un enemigo cerca. Y eso lleva el que pensemos, analicemos y veamos cómo hacer. Entonces, todas estas situaciones llevaron justamente al REDIR plantear 5 recomendaciones que se deberían transmitir en los países para que los medios de comunicación y la población en sí esté bien informada, ¿ya? Sepamos de dónde vienen las fuentes. Hay muchos medios, muchas personas, el WhatsApp es el principal medio que nos confunde mucho, porque nosotros retransmitimos la información que nos llega sin verificar de dónde viene y quién lo dice. Entonces, todas esas situaciones preocupar REDIR y todos los países trabajamos sobre eso.
Micrófono, Sergio, por favor. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo, gracias por inculcarnos la pasión por el buen periodismo. Como dice una buena persona hace un buen periodismo, y nosotros tenemos como comunicadores el labor de poder tener más calidad a la hora de nuestras redacciones, nuestra información, para que la gente no caiga en noticias falsas. Le damos las gracias por inculcarnos toda esa pasión a nosotros. La despedimos cordialmente. Vamos a continuar con los productos que hemos realizado con usted y la despedimos con mucho afecto. Gracias por estar presente. Ahora vamos con Belén, que nos va a mostrar algunos de los productos que estuvimos realizando para poder conocer un poco más qué es la infodemia. Bueno, el primer producto que vamos a ver es hecho por Natalia Mamani. Ella es estudiante de comunicación estratégica, como lo habíamos mencionado antes, y ella en su producto nos habla acerca de la infodemia. Ella nos explica un poco el término de esta palabra. Soy la infodemia, el peligro de la desinformación durante esta pandemia. Con tu ayuda vamos creciendo a través de las redes sociales. Cada vez que compartes cadenas, reenvías audios, textos, información que tú crees que es cierta, sin saber quién lo dice, me ayudas a cumplir con mi objetivo generando pánico en la población. Si sigues así, seremos millones. Está en tus manos evitar la desinformación. No compartas cadenas o audios que hicieron personas que no conoces. Busca si la información de los dichos o memes que te llegaron tienen sustento. Crea un hábito para tu información. Elige pocas fuentes y mantente informado. Bueno, con ese spot pudimos conocer una de las primeras recomendaciones que hace el REDIR, que la infodemia, según la Organización Mundial de la Salud, lleva tiempo usando la palabra infodemia para referirse a la sobreabundancia informativa falsa y a su rápida propagación entre personas y medios. Y es una práctica que consiste en difundir noticias falsas. Según el REDIR, las malas noticias sobre lo que va a pasar pueden generar trastornos de ansiedad. Así que cuando hablamos de infodemia, me parece muy parecido a decir pandemia, estamos hablando de que las personas pueden entrar en un estado de pánico por noticias que salen rápidamente sin tener la fuente confiable, sin saber un poco realmente si es verdad o no, Roger. Roger, tu audio. Perdón. Bien, Sergio, como tú comentabas, sí, es importante siempre tener en cuenta de que antes de compartir alguna información es importante proceder a su verificación. Y saben que no es complicado. Hoy con la facilidad que tenemos de acceder a Internet rápidamente a través del buscador, es bueno siempre hacer seguimiento, en el caso de los que obviamente manejan redes sociales, seguir a periódicos, ¿no? Hay medios de comunicación escritos, también de televisión, de radio inclusive, que tienen presencia en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en diferentes plataformas sociales. Entonces es importante que nuestros amigos, los usuarios, desde luego siempre sigan en las redes sociales a estos medios de comunicación confiables, ¿no? Es una forma también importantísima de poder evitar caer en la desinformación, ¿no es cierto? Entonces hay esa facilidad justamente para poder rápidamente verificar si la información es fidedigna. Belén. Claro, estamos viviendo en estamos viviendo en un caos informativo. Las personas viven desinformadas por noticias e informaciones que nos llegan a través de otras personas, también a través de los medios de comunicación. Y las redes sociales es una plataforma en la que abunda la mala información. Entonces, es bueno estar alerta todo el tiempo de la información que recibimos, saber de dónde estamos leyendo estas noticias o a través de qué fuentes están escritas también, ya que esto se ha pasado de la toxicidad de la infoxicación, perdón. Esto quiere decir que estamos
totalmente intoxicados de desinformación. Y como decía Roger, si no me equivoco, la infodemia es como una epidemia paralela a la pandemia, porque estamos tan abundados de mala información que en realidad ya no sabemos si lo que estamos leyendo es real o no. Exacto. Belén, antes de dar paso, por favor, a la entrevista que tenemos justamente con el presidente del REDIR, quisiera, por favor, si puede mostrar un ejemplo para nuestros amigos que nos acompañan en este conversatorio. Hay un ejemplo y queremos graficarles justamente de cómo en este tiempo han circulado una infinidad de información falsa, ¿no? Van a ver ustedes ahora mismo en pantalla cómo justamente elaboran y trabajan justamente en este tipo de información falsa que lamentablemente se viraliza rápidamente en las redes sociales. Usted me confirma, Belén, por favor, si es que lo tiene a mano, si no, más adelante también podemos verlo. Claro, ahora voy a compartirles un poco sobre mi ventana del WhatsApp, donde vamos a ver un mensaje que Roger me había enviado exactamente para mostrar el ejemplo de, en el mensaje dice, urgente COVID-19. Hoy, después de varios meses de lucha contra el virus, la OMS ha declarado al virus como una infección endémica, dándonos a entender que será parte de nuestro día a día, como el catarro común, VIH, varicela y muchas. Estamos ante una selección natural, como bien mencionaban nuestros antepasados Darwin y Wallace. Tristemente, quien no se adapte morirá. Los más fuertes sobrevivirán, perderemos amigos, familiares y tendremos que afrontar la situación. Sin embargo, la vida sigue. En los próximos días habrá reapertura en las actividades. Los casos cesarán e incluso habrá contagios masivos. Consejo, mejora tu calidad de vida, cuida tu cuerpo, aliméntate sanamente, sé más limpio y sano en todo aspecto. Evita vicios, haz ejercicios. No nos garantiza salvarnos 100%, pero nos da mayor posibilidad al afrontarlo. Es hora de cuidarnos, subir defensas, sistema inmune. Entonces aquí ocupan fuentes de la BBC, del diario médico Universal News, que como nos mencionaba Roger, son fuentes que, o sea, son mensajes que envían con supuestas fuentes verdaderas. Roger, si nos puedes explicar un poco más. Exactamente. Ahí hay un claro ejemplo justamente de lo que hemos visto todo este tiempo, ¿no? Información relacionada a la pandemia. Vean ustedes ahí en la parte final citaron a un medio internacional, es un medio bastante conocido, la BBC. Entonces vean ustedes que inclusive mencionan a medios de comunicación bastante reconocidos, internacionales inclusive, como para que la gente pueda creer el mensaje, ¿no? Y ustedes han visto que en el contenido del mensaje que acaba de leer Belén justamente es alarmante, ¿no? Y hay gente que justamente, lamentablemente, no verifica la información y se asusta y cae justamente en un ataque justamente de, hasta inclusive, lamentablemente, hay situaciones en las que caen en una situación de pánico. Entonces, son lo que ocasionan estos mensajes que se viralizan, se propagan rápidamente en las redes sociales. Y en este tiempo de la pandemia hemos visto mucho de aquello. Vamos entonces ya a dar paso a la entrevista con el director del REDIR. Antes, sin embargo, con mis compañeros ahí vamos a ver qué temas aborda en la entrevista o va a abordar en la entrevista nuestro invitado especial de hoy. Adelante, por favor, Sergio. Así es, querido Roger. Tenemos algunas preguntas que le hicimos al presidente del REDIR de Argentina, Antonio Di Génova. Mi compañera Belén les va a leer la primera pregunta, justamente relacionada a la credibilidad de las noticias. La primera duda que nosotros teníamos a la hora de entrevistar a estas personas era cómo se hace para generar credibilidad cuando hay una batalla con las fake news en las plataformas digitales, que es en donde abundan totalmente la mala información. Sergio.
Así es. Luego yo tengo una pregunta que me llamó mucho la atención, es cómo se hicieron estas recomendaciones que hizo el REDIRP. Y Roger tiene otra pregunta también muy interesante. Sí, también nos interesa saber cómo es que se promueve la empatía entre una organización y la población. Vamos a seguramente encontrar la respuesta ahí en la voz del director del REDIR. El REDIR justamente es la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas. Es un gusto dar paso a nuestro invitado especial en esta oportunidad. Él es máster en comunicación corporativa. Además, él es, licenciado en Relaciones Públicas, titulado en la Universidad John Kennedy de Argentina. También tiene un posgrado en Identidad e Imagen Institucional. Y recordarles que él es presidente del REDIR. Así que es un gusto poder contar en esta oportunidad, en este conversatorio, con él. Vamos a dar paso, Belén, por favor, a la entrevista a nuestro invitado. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí de Buenos Aires. Antonio Di Génova es mi nombre. Es un placer enorme compartir con ustedes esta instancia para el programa Infomedia en tiempos de pandemia. Vaya tema importante si los hay. Los felicito por abordarlos en el marco del trabajo que viene haciendo con mi amiga, colega Mónica Ocampo, docente en la Universidad Evangélica. Las consultas que los estudiantes me realizaran respecto del comunicado que REDIR emitiera oportunamente y tuviera tanta repercusión sobre lo que la infodemia significa y cómo abordarla, tienen que ver con 3 o 4 interrogantes clave que vamos a tratar de analizar en este tiempo previsto por los organizadores. En principio, REDIR es una red iberoamericana que funciona reticularmente, funciona de manera horizontal, todos tenemos una participación directa y proporcional, depende de las circunstancias y el tema que abordemos. Tenemos representación en todos los países de Iberoamérica y esa representación está fundada en profesionales de primer nivel, lo que garantiza la calidad de los comentarios y de las informaciones que brindamos. En la sede central, la presidencia está en Buenos Aires y aquí también contamos con un observatorio de medios que ha sido, y con esto respondo a la primera pregunta, ha sido nuestro principal referente o fuente informativa para redactar ese comunicado. Ese observatorio de medios tiene que ver con un seguimiento que hacemos algunos profesionales de la red sobre qué pasa a nivel internacional y local respecto de determinados temas, en este caso la infodemia, la pandemia, en realidad, y cuáles son sus principales abordajes en términos generales, funcionales y disfuncionales. En eso nos basamos. En fuentes propias, que a su vez se nutren de fuentes públicas. Una de las consultas que me realizaran, y es muy pertinente, tiene que ver con la empatía. La empatía, como sabemos, tiene que ver con una capacidad comunicacional fundamental que tiene que ver con no solo ponerse en el lugar del otro, sino colaborar y trabajar conjuntamente con el otro, comprender cuáles son las necesidades de las personas en cualquier momento y en este en particular donde hay tanta angustia, producto del desconocimiento de este enemigo al que nos enfrentamos, que todavía no tiene una vacuna y no tiene una forma de resolución clara. Es muy poco lo que podemos hacer frente al daño y el estrago que causa. La empatía es una habilidad que todos tenemos en mayor o menor medida y que los gobernantes, que en última instancia son los que tienen que llevar adelante este proceso de comunicación con el público, tendrían que, si no es que tienen desarrollada esta habilidad, tratar de alguna manera esforzarse por transmitir un mensaje que llegue al corazón de las personas. La empatía tiene que ver con una parte límbica de nuestro cerebro, tiene que ver con aspectos claves de nuestra forma de actuar y de representar, que tiene que ver con la emocionalidad.
Obviamente que hay un exceso de información, básicamente porque hay un exceso de canales, incluidas las redes, hay muchas noticias falsas o fake news. ¿Y cómo hacer para generar credibilidad? Bueno, en principio quiero decir que la credibilidad es un valor que no se consigue de la noche a la mañana, hay que trabajar fuerte para alcanzarla antes que los hechos sucedan. Si la credibilidad no se tenía desde antes, estamos frente a un problema, habrá que generarla en el durante. En el caso de la República Argentina coincidieron las dos cosas. El actual presidente era un presidente, o es un presidente que hace muy poco que asumió, tenía credibilidad electoral, pero todavía no gestión de gobierno porque llevaba muy poco tiempo, y le cayó encima esta pandemia y la manejó con mucha empatía, con mucha humanidad, y eso ganó realmente la atención de todo el público, lo haya o no votado. En definitiva, se permitió ser el mismo, recuperó su identidad de profesor universitario, explicó las cosas con claridad. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y comunicar con firmeza, pero con calma. Tenemos que mostrar un liderazgo humano, de preocupación por lo que pasa en el otro y, por supuesto, de firmeza para ordenar las variables económicas que son las que más se perjudican, además de los decesos y de las pérdidas humanas que esto genera. Así que no me quiero extender demasiado, quiero ajustarme al tiempo que se me fue o que me fue asignado, pero sepan que pueden contactarse conmigo todas las veces que lo crean necesario, porque estos temas nos preocupan, estos temas nos van a acompañar por un largo tiempo. La pandemia es un mal que ha venido para quedarse por un largo tiempo, todavía no sabemos cuánto tiempo más, por lo tanto, tenemos que prepararnos. Y quizás el día de mañana ya no tengamos que sufrir este flagelo, pero probablemente tengamos otro por delante y nuevos desafíos. Por lo tanto, siempre es bueno prepararse y prepararse con información de calidad. Yo siempre digo que la pirámide de la comunicación, la pirámide comunicacional se basa en información de calidad. Hay que procurar información de calidad. Solo cuando se tiene información de calidad hay que salir a comunicarlo, a relacionarse y relacionarse de una manera empática, amigable. Y finalmente, escuchar cuál es el impacto que la gente tiene de eso que comunicamos. Y en función de ese feedback, ver si es necesario redireccionar el mensaje o mantener los lineamientos generales que le hemos impreso. Muchísimas gracias. Bueno, ese fue Antonio Di Génova hablando un poco de nuestras dudas que teníamos acerca de la credibilidad, acerca de las recomendaciones del REDIRP. Me gustó mucho de cómo habló de lo que es la calidad de las noticias, que es lo que genera credibilidad, pero es una situación que no se genera de la noche a la mañana, como bien decía, sino que se va transitando de a poco. Yo, como soy argentino, conozco un poco la situación. También él nos decía del hecho de que en Argentina hay muchos noticieros todos los días, canales que se dedican solamente a hacer noticieros, y él hace puntapié justamente en eso, ¿no? En observar qué tipo de noticias hacen estos medios sobre la infodemia. Así que me parece muy importante que se pueda aplicar también esto en Bolivia, chicos, para que también nosotros podamos cuestionar qué dicen los medios y exigirle más calidad. ¿O no, Roger? Exacto, Sergio. Y es importante puntualizar justamente que la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas ha tomado en cuenta a nuestro país, ¿no? A Bolivia, ¿no es cierto? Y justamente la docente Mónica Ocampo Sánchez, ella es directora de REDIR para Bolivia, entonces ha sido un aporte significativo el hecho de dar a conocer y visibilizar las recomendaciones que ha establecido el REDIR. Entonces es importante también puntualizar aquello para que también nuestros amigos conozcan de que se está trabajando en este sentido en Bolivia, ¿no? Belén, tenemos también para mostrar más productos comunicacionales, por favor, adelante. Claro, también es necesario mencionar el peligro que causa en la sociedad el recibir y difundir estas noticias falsas. Y Sergio Martínez nos lo refleja en su spot, en el video que hizo para la materia, que enseguida estaremos viendo. Bueno. Che, familia, acabo de encontrar aquí en internet que
que con bicarbonato, jugo de limón y sal cura el coronavirus. Lo que compartió Luis. Y he estado buscando en Google y mucha gente lo está utilizando. Parece que funciona. ¿Qué decimos? Papá, no creas en soluciones mágicas. La solución es quedarse en casa. ¿Dónde vas, Antonio? Estoy yendo donde Luis, voy a ir a comer un pescado, ahora vuelvo. No, quédate tranquila que no pasa nada. Amigo, me acabo de enterar que me salió COVID positivo. Disculpa, yo no sabía. Quédate en tu casa que va al CEDES. Pucha familia, le acaba de dar positivo a Luis de coronavirus. Ustedes está viniendo a buscarme y me va a llevar. Van a disculpar por ponerlos en tanto peligro. Esta es culpa de este maldito celular. Papá, no te preocupes. No es culpa del teléfono. Tomá mi teléfono. Para mejor información, entra a Bolivia Segura, ahí tenés información oficial. Acordate, una mentira repetida 1000 veces no se transforma en realidad. Quédate en casa. Bueno, ahí estuvo el trabajo de Sergio Martínez. Muy bien, Sergio, buen trabajo. Comentanos, por favor, cómo fue tu experiencia, qué te motivó justamente a producir este material. Gracias, querido Roger. Sí, fue un spot que me surgió acá en mi trabajo, porque yo trabajo en un condominio y pude ver que muchas personas en el grupo del condominio compartían cosas sin saber, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque generó mucho caos acá donde trabajo, porque por una noticia de alguien compartió en Facebook diciendo que acá había alguien con coronavirus, generó pánico en todo el edificio, entonces hubo mucha repercusión por eso. Y eso fue un poco mi motivación para hacer este tipo de videoclip, este tipo de spot, porque además se notó claramente cómo una persona puede tomarlo a la ligera esta situación, ¿no? Que muchos les pasa, de que piensan que es algo que no le va a dar, que están inmunes a ello, y confían en noticias falsas o noticias que pueden ser medio raras, ¿no? De remedios caseros que pueden curar el coronavirus. Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó a hacer este tipo de spot, para que la gente tome conciencia de que esta enfermedad puede darnos a cualquiera y además que no solo nos afecta a nosotros, sino a todo nuestro círculo íntimo. Claro, como les mencionaba antes, el saber de dónde nos vamos a informar es muy importante, es necesario verificar nuestras fuentes, es necesario saber de dónde y a quiénes estamos difundiendo esta información. Si no, nos puede suceder lo mismo que le pasó a Sergio en el condominio en donde trabaja. Muy bien. Muy bien, Sergio. Sergio nos va a presentar enseguida a un invitado también que tenemos, que accedió a una entrevista, quien nos va a responder algunas interrogantes que le hemos hecho. Y bueno, Sergio, adelante, por favor, tenemos algunas preguntas, pero antes ya podemos anunciar acerca del perfil de nuestro siguiente invitado. Así es, gracias, Roger. Nuestro siguiente invitado es psicólogo clínico en la Clínica Neuropsiquiátrica Monte Sinaí, también en el Instituto de Medicina Diagnosis, en la Clínica Médica Figueroa, entre otras, y actualmente también es docente de la carrera de Psicología y de Nutrición en la Universidad Evangélica Boliviana, y además hace de docente de posgrado en la UCEBOL, o Universidad Cristiana de Bolivia. Bueno, nuestro querido licenciado Julio Encinas nos va a poder discernir un poco acerca de cuáles son la influencia que tiene la infodemia en nuestra psicología y en nuestra manera de comportarnos de ahí en más. Así que, querido, vamos a empezar con Belén. Contanos un poquito cuál es la mayor inquietud que te trajo a nivel psicológico esta infodemia. Bueno, creo que es muy importante saber cómo se puede generar conciencia en una persona que vive en paranoia por alimentarse de noticias reales o no, pero que además está difundiendo esta cadena de información sin responsabilidad alguna, sin saber, les vuelvo a decir, a quiénes va a enviar y qué va a enviar y sin verificar estas fuentes. Roger.
Bueno, creo que Roger está teniendo algún problema con el internet y otra de las... Sí, algún problema en línea. Otra de las inquietudes que tenemos es de qué manera afecta a la sociedad el exceso de información en medio de una pandemia y de qué formas la gente puede liberarse de ese estrés, porque al final es un estrés el estar encerrados en casa, pero el estrés más grande todavía es que todas estas noticias que nos están llegando, nosotros no sabemos cómo reaccionar. Sergio. Así es, tenés toda la razón, y son dudas que es algo todo nuevo para nosotros, no hay un manual de cómo comportarse, pero el psicólogo es una persona muy especializada en esto y nos va a explicar también un poco cómo se logra transmitir la positividad en momentos de crisis mediante la inteligencia emocional, que yo creo que es una materia que todos los niños tienen que aprender desde chicos a poder de alguna forma manejar la inteligencia emocional, que es una de las tantas inteligencias que tenemos, para poder superar todo tipo de conflictos y sobre todo superar lo desconocido. Así que bueno, vamos a ir, querida Belén, con la entrevista al psicólogo Julio Encinas para que él nos explique un poco y nos resuelva estas dudas, ¿sí? Sí, dame un segundo. Bueno, estamos teniendo algunos problemas ahorita técnicos, así que vamos a ir solucionándolo. Mientras, Sergio, nos puedes ir comentando un poco más sobre la infodemia, sobre los peligros que causan, tal vez dándonos un pantallazo de las recomendaciones del REDIR. Así es. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que como seres humanos somos particularmente sensibles a cualquier novedad y mucho más si la novedad no se parece en nada que hayamos experimentado o vivenciado como personas, como sociedad. Y el problema comienza cuando no podemos apaciguar esa reacción de temor, lo que provoca que nos obsesionemos y quizá podamos realizar actos hasta contraproducentes, como salir a la vía pública más de lo estrictamente necesario, relajar los protocolos de prevención, etc. Así que vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones que hace el REDIR. La primera es activar conscientemente la parte más mesurada y analítica de nuestro cerebro, que es la clave para controlar la ansiedad y el miedo desmedidos. Otra recomendación muy importante es seleccionar cuidadosamente las fuentes de información, las personas con las que nos relacionamos. Esta parte es muy importante porque se está comprobado que nosotros a nivel fisiológico y emocionalmente podemos transmitir nuestro estado de ánimo. Si nosotros estamos negativos, transmitimos negatividad. Si estamos positivos, transmitimos positividad. Así que la idea es que le dediquemos al problema el tiempo justo y necesario. Así nos fortalecemos como sujetos y proyectamos pensamientos positivos sobre el futuro. Otra recomendación importante es permanecer en un estado de hipervigilancia preocupada puede contribuir a problemas como la ansiedad social, la hipocondría, el trastorno postestrés postraumático, el insomnio y todo tipo de fobias. Estas cosas son muy comunes, me imagino que a todos del otro lado le habrá pasado, ¿no? Poder no saber si dormirse a 2 de la mañana, despertarse a las 10 de la mañana, y se van cambiando un poco los hábitos. Y entonces el REDIR nos da una recomendación que es evitar ese estado de hipervigilancia preocupada, porque la ansiedad o la hipocondría o el trastorno solamente nos va a traer problemas después físicos, porque el cerebro controla todo nuestro cuerpo. Otra recomendación, Belén, y última que te voy diciendo, antes del video, es que ver imágenes de personas con expresiones de temor es por lo general un gran disparador de angustia. Es por ello que es tan importante que nuestros líderes políticos, como decía Antonio Di Génova, se muestren firmes pero calmos, sin perder la racionalidad y el equilibrio. Así que Belén, vamos con vos.
Bueno, es muy importante cuidar entonces todos estos aspectos que nos mencionaba Sergio, pero un poco más a profundidad nos va a estar explicando el psicólogo, así que vamos a ver la entrevista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio César Encinas Álvarez, soy psicólogo clínico y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la infodemia en tiempos de pandemia. Bien, acerca del primer punto, de la manera de cómo afecta a la sociedad el exceso de información en medio de una pandemia. Es normal que todos frente a esta situación que ha cambiado nuestro estilo de vida y más aún nos ha llevado a muchas situaciones críticas, tanto sociales, políticas como personales, nos despierte de repente este cambio cierto temor, más aún cuando percibimos como una amenaza el hecho de poder padecer esta enfermedad, el hecho de poder poner en riesgo a las personas que queremos, en riesgo toda la estabilidad que veníamos construyendo frente a esta situación de crisis y de cambio, ¿no? ¿Por qué de cambio? Porque a través de esto nosotros hemos tenido que buscar y luchar para adaptarnos y para poder evitar de repente contraer esta enfermedad, pero también para adaptarnos en cuanto a los medios de subsistencias, en cuanto de repente a nuestros proyectos laborales o nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, toda esta situación genera una amenaza en nosotros y esa amenaza va a estar interpretada por una emoción y la emoción que puede despertar en ella es el miedo, ¿no? Entonces, el miedo de repente de poder ser una víctima de esta enfermedad, el miedo de poder fracasar en los intentos de subsistir frente a toda esta pandemia y sobre todo el confinamiento, el miedo de que algún familiar o el miedo de que algún ser querido pueda contraer esta enfermedad y no la pueda sobrellevar. Entonces, este miedo de repente va a ejercer una función en nosotros, ¿no? Una función que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Y esta función positiva puede ser que nos ayude a prepararnos, que nos dé esas señales de alarma y que nosotros podamos responder en un sentido de búsqueda, de aceptación y adaptación. Y una función negativa cuando este miedo empieza a alimentarse de manera considerable acerca de las tendencias irracionales que pueden surgir en todo este proceso de la pandemia. ¿Qué quiere decir las tendencias irracionales? Es decir, este miedo puede estar de repente relacionado a ideas negativistas, puede estar alimentándose de repente de estímulos negativos que podemos recibir justamente de la sociedad o de los medios de comunicación acerca de cómo se va desarrollando esta pandemia y cómo va afectando nuestra vida, ¿no? Entonces aquí este exceso de información juega un papel fundamental en nuestra estabilidad emocional, porque si estamos expuestos a un exceso de información, donde lo que escuchamos de repente es la falta de recursos en cuanto al sistema de salud, en cuanto a las políticas, en cuanto a la contención social para poder poder hacer frente a esta enfermedad, cuando escuchamos de repente malas noticias, cuando escuchamos de repente diversos tratamientos, ¿no? Donde hablan de repente personas que son médicos, las que no son médicos, y nos confunden más, ¿no? Cuando de repente escuchamos que personas que conocemos o familiares de personas que conocemos ya están expuestas a esta situación y más aún lo relacionamos de repente con el hecho de muerte, ¿no? Y creemos que de repente la muerte puede estar tocando nuestra puerta. Entonces, alguien que piense y que tenga esta tendencia que cualquier momento puede tocarle la enfermedad y más aún lo relaciona automáticamente con la idea de muerte, es común que empiece a experimentar este temor de una manera también sobreexagerada, ¿no? Y este miedo despierta angustia y estas angustias, si la persona no está dispuesta a manejarla, puede llevar a presentar también alteraciones emocionales o afectivas, ¿no? Puede llevar a desarrollar cuadros de ansiedad, ¿no? Hay estudios que demuestran que se han realizado en países donde de repente son más desarrollados y donde ya están en otra línea de esta pandemia, donde ya han pasado varios picos críticos como España, como China, como Wuhan, que demuestran estos estudios sobre el impacto psicológico que va generando justamente esta pandemia, demuestran que el sobreponerse al exceso de información genera grandes crisis de angustia, de ansiedad e inclusive
una tendencia a poder padecer el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, ¿no? Entonces puede llegar a despertar ciertas alteraciones y ciertos desajustes emocionales que pueden desembocar o desencadenar en ciertos trastornos mentales si nosotros no preveemos el cuidar nuestra salud mental, que está expuesta en todo lo que vamos percibiendo y en cómo vamos manejando nuestras respuestas frente a esta situación crítica. Bueno, como nos iba comentando este experto, es necesario cuidar nuestra salud mental y no caer en estas noticias o no asumir esta epidemia como relacionada a la muerte, porque al final eso nos puede ocasionar diferentes tipos de enfermedades y nos puede llegar incluso a hacer cometer locuras. Hace un tiempo he visto en las redes sociales un montón de información que hablaba sobre personas que preferían matarse, que preferían no estar por no contagiarse el COVID, sin tener ni la menor idea si esta enfermedad podría ocasionarles o no alguna reacción. Roger. Muy bien, gracias Belén por el comentario. Vamos a seguir avanzando en el desarrollo de este conversatorio denominado Infodemia en tiempos de pandemia. Vamos a dar paso rápidamente a un material producido por Belén Rodero, denominado Daños contraproducentes. Esta producción audiovisual, ¿no es cierto?, que justamente viene a graficar, a describir justamente cómo es que se lleva adelante una situación de infodemia, ¿no?, para que puedan comprenderlo de una mejor manera. Adelante, Belén, por favor. Todos conocemos a alguien que tiene una red social. Están quienes pasan el tiempo mirando la televisión. Miles de contagios y cientos de muertes. Y también quienes escuchan el matutino en la radio. Luego vendrán cosas peores. Cada quien en su mundo, pero en un mismo lugar. Por si eso no fuera suficiente, está la vecina, la que siempre cuenta todo. Y se busca formas. Sí, el exceso de información está a tu disposición. Y el problema comienza cuando no podemos apaciguar el común, lo que provoca que nos obsesionemos y podamos hacernos más daño. Cuídanos. Quédate en casa. Qué interesante ese spot. Veo mucha gente conocida. Gracias, Belén, por ese producto. Me pareció muy interesante. ¿Nos podrías comentar de dónde te surgió la motivación para el spot, por favor? Bueno, hace un tiempo escuchaba muchas noticias. Esto era por el mes de marzo, más o menos, cuando recién estaba comenzando todo, donde muchas personas decían, vecino, cómprese frutas, cómprese verduras, porque en el mercado se van a estar acabando, vaya a comprarse cosas, tiene que abastecerse, va a empezar la cuarentena y nadie va a poder salir de su casa, entonces todos nos vamos a quedar sin comida, sin víveres. Y entonces, a raíz de escuchar esos comentarios, fue que dije, esto tengo que contarlo, porque este tipo de cosas nos generan daño. ¿De qué forma? Nosotros al escuchar este tipo de cosas lo que hacemos es ir a comprar. Si escuchamos que un vecino nos está diciendo se están acabando las frutas, se están acabando las verduras, automáticamente nosotros decimos, no, yo no me quedo sin verduras y no me quedo sin frutas. Así que corremos al mercado. Entonces, ese mismo pensamiento tienen muchas personas y de esa forma es que logran estar o presenciarse en los mercados hartas personas. De esa manera es que logran contagiarse, expandir rápidamente este virus. De esa forma, creo yo, que muchas personas en la ciudad de Santa Cruz especialmente se contagiaron. Es verdad, querida Belén, esa
esa sensación de inseguridad, de lo desconocido, como bien decía, de salir a comprar o salir a hacer cosas porque no, por escuchar noticias falsas, ¿no? Mucha gente pensaba que se iba a acabar la comida, entonces habría que comprar todo lo que más se podía, los precios se fueron por los cielos, todos sabemos un poco de sus consecuencias. Así que, hablando un poco de eso, también vamos a mostrar otro producto audiovisual, pero en este caso vamos a hablar de una dramatización de una cuña radial, realizada por Roger Ramos, que lleva como título Los audios del terror. Así que vamos a escucharlo y luego que lo comentamos. Para evitar el contagio con la enfermedad. Entre tanto, esta tarde el ministro de Salud... Rosa, ya sabes que está grave la cosa. Enviaron un audio al grupo. Dice que están trayendo un enfermo de coronavirus aquí al hospital del barrio. Escucha. ¡Ah! Y están convocando que salgamos a bloquear el ingreso al hospital. Tenemos que ir nomás, porque cuidado que nos terminemos contagiando. Mirá que vivimos a solo una cuadra del hospital y dicen también que el virus vuela por el aire. ¿Qué tal, don Pedro? Está grave la cosa. Hola, Lucho. Estamos aquí más de una hora y parece que fue una falsa alarma. Nadie se asomó por aquí. ¿Quién habrá enviado ese audio? No he sabido. ¿Quién habrá sido, verdad? La desinformación se propaga ampliamente en las redes sociales como WhatsApp, Facebook y otros, y solo produce pánico, desesperación y ansiedad. La desinformación baja las defensas de tu organismo y te hace débil frente al coronavirus. No te informes por fuentes no confiables. Acude a medios de comunicación que gocen de credibilidad. Todos juntos podemos combatir el virus de la desinformación. Esta lucha es de todos. Este es un mensaje de la Universidad Evangélica Boliviana en apoyo a la recomendación de REDIRE, Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas. Bueno, ahí teníamos la dramatización, los audios del terror, realizado por Roger Ramos. La verdad que me llamó mucho la atención ese audio porque es verdad, ayer justamente le escuchaba un audio en un grupo también. Me hace acordar mucho también cuando fue el paro 21F, que yo vivo en el plan y se decía, nos van a saquear, y toda la gente se encerraba en sus casas, y después era todo mentira. Así que, querido Roger, contanos un poco cómo te surgió esta dramatización, hacer algo radial, contanos. Bueno, a mí en lo personal siempre me ha apasionado también lo radial, entonces a partir de eso justamente que pensé trabajar en un producto así, ¿no? Una cuña radial dramatizada en este caso. Como ustedes saben, todo este tiempo de la pandemia ha circulado de todo, ¿no? Desde audios, videos, ¿no? Textos, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos sido testigos, ¿no? De cómo se han viralizado los audios del terror, ¿no es cierto? Llamando, cuidado que viene tal persona infectada a querer entrar al hospital de nuestro barrio, de nuestra zona. Entonces, vean ustedes que ese tipo de audios circularon por doquier. Entonces, me nació la idea justamente a partir de que la gente muchas veces está pendiente más de lo que circula en las redes que escuchar un medio de comunicación, digamos, ¿no? Ya sea de radio, ya sea de televisión, o en este caso periódico, por ejemplo. Entonces la gente a veces, yo al inicio, por ejemplo, de esta producción, inicio con el relato justamente de la presentación de una noticia y rápidamente es cortado y fue interrumpido por, en este caso, una persona y empieza justamente a dejar de lado la noticia veraz y opta por un audio ahí de un WhatsApp en este caso, ¿no? Entonces, espero que hubiera aportado en algo justamente para poder concientizarnos en el sentido de que es importante nomás siempre apelar a y escuchar medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación, desde luego, confiables. Me gustaría aportar algo, Roger, también a eso que decías, porque el hecho de hacer una cuña radial creo que es importante porque sabemos que está dirigida a personas, digamos, mayores, ¿no? Que sabemos que son las personas que escuchan la radio y son las personas que normalmente son el foco de este tipo de noticias falsas, porque
son las personas que menos dominan las redes sociales, menos tienen la posibilidad de comprobar si es verdad, y crecieron creyendo que los audios o pueden ser reales, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu idea de que se pueda transmitir a través de la radio. Bueno, Belén, ahora continuamos con vos. Así es, qué gran aporte, querido Roger. Pero ahora nos toca presentar a un personaje que nos va a estar acompañando en el programa. Él es Roberto Aguirre Durán, es periodista, licenciado en comunicación social, se dedica 25 años ya al periodismo impreso, 11 años al periodismo deportivo y 14 a noticias generales. Actualmente él se está dedicando al periodismo corporativo. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes, un saludo a toda la gente de la Universidad Evangélica, sus docentes y estudiantes, con el deseo de que encuentren bien de salud y aprovechando el tiempo para ponernos al día con los temas que nos interesan. Una de nuestras inquietudes de nosotros era en qué medida los medios tradicionales de comunicación se sumaron a la lucha contra la infodemia y qué les sugiere para reforzar el combate a la desinformación. Creo que en estos días, Belén, hay mucha más información que antes, tenemos muchas vías, como vimos justamente en la cuña que presentó Roger, ¿no es cierto? Nos llega información por WhatsApp, nos llega información por las redes sociales, hay muchas más agencias de noticias, Internet nos ha traído un sinnúmero de herramientas por las cuales el periodista recibe la información. El tema es saber validarla. Yo creo que hay una responsabilidad compartida entre el medio y el periodista para hacer un filtro, ¿no es cierto?, que siempre se hizo, y esto quiero ponerlo de relieve, no es que el fake news apareció ahora, ni hace 5 años. Los fake news, con otros nombres, por ahí con otras denominaciones, pero siempre existieron. Ahora, también es cierto de que ahora hay mucho más que antes. Entonces, eso nos obliga a desplegar mayores filtros de los que por ahí antes se utilizaban y que tienen que ver con verificar algunas características de la noticia, como por ejemplo el autor, ¿no? Es uno de los primeros pasos, yo creo, ver quién está generando la noticia. Es un medio tradicional conocido, estamos hablando de Los Tiempos, de La Razón, estamos hablando del Miami Herald, de la BBC. ¿Quién es el autor de esta nota? O puede ser un periodista independiente también, ¿no es cierto? Puede ser un comunicador conocido, reconocido. Entonces yo creo que es una de las principales características. Otra cosa a tomar en cuenta es el tema, ¿no? ¿Qué tema es el que se nos está proponiendo? Generalmente el fake news toma estos temas que son rimbombantes, ¿no?, que son llamativos y que son por ahí los que atraen la curiosidad y son los que nos llevan a compartir fácilmente las noticias. Estas noticias falsas vienen relacionadas muchas veces con temas esotéricos, con temas de ciencia ficción, con temas de grandes descubrimientos o por ahí de daños graves, de terremotos, de inundaciones, ¿no?, o curas mágicas, como el caso del COVID, por ejemplo. Entonces, también, además del autor, el tema suele ser un tema a filtrar para que no nos metan gato por liebre, como decimos comúnmente, ¿no? Otra característica de estas noticias falsas suelen ser las imágenes, porque está demostrado de que si bien uno puede desconfiar del texto, a veces no tiene el mismo filtro para un video o para una fotografía. Y así como los textos son susceptibles de ser trucados, pues lo mismo se hace con los videos y con las fotografías. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado con este material de apoyo que viene con las noticias y que puede ser falso. Y una cuarta característica a tomar en cuenta es el URL, ¿no es cierto?, la dirección electrónica de estas noticias que nos llegan, porque ha ocurrido ya de que viene una nota con un logo de una empresa periodística conocida y sin embargo la nota es falsa, ¿no? Y los medios se han encargado
de tener que hacer una aclaración. La noticia puede parecer muy creíble, pero si uno ve al URL, debería decir, por ejemplo, eldeber.com.bo o elmundo.com.bo. Y sin embargo, el URL que es de supuestamente ese medio de comunicación dice cosas así como la noticia de último momento.com, bla, 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 y no tiene nada que ver con el URL oficial. Son algunas de las 4 características de las noticias que siempre hay que estar chequeando. Bueno, querido Roberto, muchas gracias por esa respuesta. Mi nombre es Sergio Martínez, gracias por estar con nosotros en este programa Infodemia en tiempos de pandemia. Yo te quería hacer una duda hablando un poco más que nada de la construcción del mensaje, ¿no? Porque obviamente que el periodismo siempre trata de mejorar, digamos, cómo la gente se comunica, porque a veces no tanto cómo le llega a una persona, sino cómo esa persona de luego lo esparce en su comunidad. Entonces, ¿cómo se puede generar conciencia en una persona que vive en constante paranoia y que además difunde esta cadena de información sin responsabilidad? ¿Cómo se puede llegar a ese tipo de personas? Sergio, ¿la pregunta es para Roger o para no sé mí? si me copiaste la pregunta. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta, Sergio? Sí, ahí te repito, no hay problema, Roberto, disculpa, bueno, estamos problemas técnicos. La pregunta es, ¿cómo se puede generar conciencia a una persona que vive en paranoia, ¿sí? Y que además difunde esta cadena de información sin responsabilidad, ¿no? Que esos tipos de personas que después en su comunidad dispersa esas noticias falsas. Es interesante lo que decís porque hay que tener en cuenta de que este tema de las noticias falsas, las fake news, no son un tema solamente del emisor. Creo que los 3 componentes básicos que nos enseñan en la comunicación tienen aquí responsabilidad. Por un lado, el emisor, ¿no es cierto? Aquel que genera esta información falsa, que lo hace con generalmente unos intereses mezquinos, dañinos, ya sean económicos, políticos. Está luego el intermediario, y aquí el intermediario muchas veces son las personas que vos decís, que son personas comunes, que retransmiten esta información falsa. Algunas lo hacen conscientemente, otras no, simplemente porque quieren participar en una cadena informativa o porque quieren ganarse un like, ¿no es cierto? Le dan reenviar. Ahí es importante que ellos tomen conciencia porque hay una responsabilidad, no solamente ya en el ámbito de la ética, de la conciencia como persona. Deben entender que también hay algunos ingredientes legales que pueden causarle sanciones en este caso, ¿no? Ya que estamos hablando del COVID y la pandemia, en la India, por ejemplo, se dio a reenviar a un mensaje que atribuía poderes curativos al etanol y 200 personas en la India murieron por consumir el etanol que supuestamente los iba a curar del COVID-19. Las personas que participaron en la retransmisión de este mensaje obviamente han sido producto de una investigación y algunas de ellas ya han recibido sanciones legales y han ido a la cárcel, ¿no? Entonces, es un ejemplo por ahí un poco drástico, pero que ayuda a entender que no estamos en un juego de simplemente darle reenviar a los mensajes, que hay implicaciones de tipo legal, porque estos mensajes no solamente que confunden, sino que pueden causar daño e inclusive costar la vida. Eso en el plano de la sanción. Pero además tiene que haber un trabajo en el plano de la prevención. Estaba leyendo que la Asociación de Periodistas de España ha pedido al gobierno español que incluya dentro de la currícula escolar de lo que llamamos en Bolivia la secundaria, una materia
en los colegios en la que se enseñe a los escolares a detectar cuáles son estas noticias falsas. Entonces, que en el colegio ya se enseñe a la gente a ser un filtro y no compartir esto que es tan dañino. Y en lo que ya nos corresponde a nosotros, que ya salimos del colegio, yo creo que es importante tomar la conciencia de que el fake news nos va a hacer daño no solamente a nosotros porque quedamos mal informando. Ustedes ven que la ventaja también de las cosas buenas que tiene los grupos de Facebook es que hay retroalimentación. Entonces, cuando alguien sube un documento que luego se detecta que es falso, recibe una especie de sanción social, digamos, entre los amigos, pero que también se puede ir más adelante, y cuando uno recibe una información que uno detecta que es falsa, no hay que conformarse con solamente no retransmitirla, sino que hay que denunciarla. Las redes sociales, ustedes saben, contemplan ahora esta herramienta en Facebook, en Twitter, de buscar la opción de denunciar estos contenidos que son falsos, ¿no es cierto?, para que los administradores de las redes sociales a su vez los eliminen primero del contenido y manden una amonestación a la persona que lo está retransmitiendo, y en caso de persistir en esta actitud dañina, pues esa persona puede ser retirada inclusive de la red social o recibir sanciones, ya sean temporales como definitivas. Entonces creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos, ya no solamente como receptores de la información, como personas que transmitimos esto, de denunciar estos contenidos para que se corten esta cadena y que los responsables de esto reciban las respectivas amonestaciones. Gracias por su respuesta, querido Roberto. Tenemos una pregunta más para usted, por favor. ¿Qué medidas considera usted que debe tomar un periodista para lograr que sus notas sean útiles para la población sin caer en la demagogia? Muy buena. La población necesita certidumbre en la información. Yo creo que uno de los pasos vitales, esenciales, es acudir a fuentes que sean reconocidas y que tengan valor ante la sociedad. El periodista tiene que buscar, en este caso, si estamos hablando de información médica, a los especialistas, buscar a la gente que conoce un tema y ser un instrumento, un vehículo de la difusión de esta información. A veces el periodista peca en no ir a la fuente más fidedigna, al mejor especialista, o se limita a acudir a una sola fuente. Cuando los manuales nos dicen de que hay que apelar a 2 y hasta 3 especialistas para tener mayor amplitud de información y para confirmar lo que se está diciendo. Entonces, eso creo que es un consejo que lo recibimos nosotros y que ahora lo podemos retransmitir a periodistas, colegas que están empezando, en el sentido de que hay que ser bastante acucioso, bastante cuidadoso con las fuentes informativas, ¿no? Segundo lugar, cuando veamos o escuchemos un dato que parece interesante, no hay que retransmitirlo como dato de segunda mano. Hay que ir a la fuente primaria. Si escuchamos que el doctor tal o el especialista tal supuestamente dijo o publicó aquello, pues hay que investigar, hay que llamarlo y tener nosotros nuestra propia versión, porque así primero la confirmamos y segundo la podemos enriquecer con los insumos que nosotros veamos como periodistas, ¿no? Y yo creo que un tercer ingrediente es, ahora que este mundo globalizado nos lo permite, y más en la pandemia que estamos trabajando desde casa, apelar a otras fuentes informativas, inclusive fuera de Bolivia, ¿no? Esa es la ventaja del Internet. Ustedes lo acaban de hacer con un colega, un comunicador desde Argentina, que se puso en contacto con la Universidad Evangélica. Ustedes lo contactaron y entonces nos permite
ver también otras visiones, otros escenarios, cómo se manejan estos mismos temas en otros países. Eso permite enriquecer la información. Entonces, son algunos tips que nos pueden permitir ir enriqueciendo y que la noticia sea fidedigna. Y en aquellos casos en los que tengamos dudas, pues hay que apelar a los sitios que nos permiten confirmar una información, sitios como Chequea Bolivia, por ejemplo, que nos permiten hacer un chequeo de que si la noticia realmente es fidedigna, o Bolivia Confirma, por ejemplo, que son sitios de internet donde uno puede verificar si la información que está por publicar o un dato que llegó sea efectivamente cierto y válido para informar a la ciudadanía. Muchas gracias, estimado Roberto, por la respuesta a esta inquietud. Vamos a continuar un poquito más, aprovechando la presencia suya. Belén, ¿hay algunas consultas de nuestros amigos que nos acompañen en la transmisión, por favor? A ver, dice, tengo preguntas para los estudiantes Belén y Sergio, de Franco Olivera Sotelo. Esperamos tus preguntas, Franco. Mientras tanto, le agradezco, Roberto, por los consejos que nos dio a nosotros como futuros periodistas también, como futuros comunicadores. A mí me inquieta mucho saber cómo maneja usted personalmente el tema de la información, siendo comunicador en este tiempo, justo en el tiempo de la pandemia. ¿De qué forma difunde sus notas? ¿Cuáles son las fuentes más que usted considera? Belén, todo tiene su ventaja y su desventaja. En esta época de la pandemia, al periodista le está dando una ventaja, y es que la mayoría de las fuentes están en casa y tal vez un poco más disponibles que antes de la pandemia. Entonces, eso ha permitido o permite llegar a las personas que nos interesan, haciendo una selección previa de las fuentes que tenemos. Estar en casa también nos está permitiendo investigar más en Internet, llegar a contenido, llegar a bases de datos que tienen la información que nosotros queremos procesar. Entonces, afortunadamente, la pandemia ha hecho de que las fuentes informativas sean un poco más receptivas también, porque en tiempos normales no es conveniente hablar a la fuente en horas, por ejemplo, que ya son consideradas del descanso, que son horas fuera de oficina, y sin embargo ahora con la pandemia podemos hacerlo, porque el entrevistado entiende que estamos en una nueva normalidad en las cuales estos tiempos no son los que teníamos antes, y hace de que sean más colaborativos cuando también hay que hacer contactos como este que estamos haciendo ahora, y que los periodistas a veces hacemos también en vivo. Entonces hay una colaboración de las personas. Yo creo que lo importante es seleccionar bien nuestra fuente para hacer la información. Es a veces, escuché yo un ejemplo de un colega que vino a dar un curso. Él decía, era un poco como hacer una comida, como preparar una comida. Hay que tener todos los ingredientes, ¿no?, ahí en la mesa, a mano, para luego redactar la información. No se trata de entrevistar a alguien, empezar a hacer la noticia y luego ir a buscar a otro y agregar eso. No, hay que tener todos los ingredientes, es decir, entrevistar a las personas que necesitamos, apelar a una base de datos que nos dé la información de respaldo, el respaldo bibliográfico, y obviamente ya esos ingredientes, reunirlos para un producto. Y en cuanto a la investigación, Belén, ustedes seguramente habrán escuchado también un viejo chiste de los periodistas, un consejo sobre ser rigurosos en la información, y que dicen que el periodista, por definición, es una persona que desconfía, ¿no? Y este periodista decía a modo de ejemplo, si tu madre te dice que te quiere,
Si sos buen periodista, investigalo. Porque decía que de esa manera, de que había que poner todo en duda antes de publicar. Bueno, estimado Roberto, muchas gracias por este tiempo, gracias por tus recomendaciones. La verdad que como nosotros futuros comunicadores nos viene muy bien. Me gusta mucho la facilidad con la que te expresás. Gracias por tu tiempo. Te agradecemos de parte de Belén, de Roger. Gracias por formar parte de este conversatorio. Te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes y cuando gusten, y me alegro de que haya gente joven interesada en abrazar la carrera de periodismo, que es una carrera muy apasionante, que te permite conocer muchos lugares, muchas culturas, muchas personas interesantes, que es muy entretenida, a la vez es sacrificada, pero básicamente te permite cumplir una función social de que es llevar la información valedera, la información certificada, la información confirmada y que sea de utilidad para el público al que nos debemos. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Muy bien. Ha sido importantísimo escuchar, ha sido muy productivo escuchar a nuestro querido amigo periodista Roberto Aguirre. Es un experimentado periodista, entonces ha sido valioso su aporte, ¿no? Yo creo que vamos ya finalizando, estimado Sergio, Belén. Vamos ya a dar nuestras percepciones en base a lo que hemos abordado durante este conversatorio. En lo personal me quedo yo con la importancia de que siempre nosotros hagamos en lo posible orientar en todo caso a aquellas personas que desconocen cómo es que se identifica una noticia falsa, ¿no? Que lamentablemente sigue sobreabundando en las redes sociales, principalmente en redes sociales. Entonces es importante también orientar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros contactos en las redes sociales, ¿no es cierto? Compartir, por ejemplo, portales como Bolivia Verifica, que tiene su portal en Facebook. También está Chequea Bolivia, también es otro portal donde la gente puede acceder para poder verificar noticias justamente que son denominadas falsas, ¿no es cierto? Y estos portales justamente publican información en ese sentido. Entonces es importante, considero yo, que también apostemos nosotros como futuros comunicadores a también visibilizar estas páginas que están haciendo esfuerzos importantes en también desmentir las publicaciones o noticias falsas. Sergio. Tienes mucha razón, querido Roger. Es verdad, nosotros como futuros comunicadores que vamos a entrar en un mundo tan complejo, ¿no? Donde está tan interrelacionado, todos tienen una voz, todos tienen una opinión que decir. Creo que tenemos que tratar de tener, como bien nos explicaba Roberto Aguirre, tener bien claro lo que nosotros, no quedarse con la primera opinión, buscar fuentes confiables, buscar fuentes secundarias, especialistas, y tener una pluralidad de voces que haga que nuestro texto, nuestra redacción, nuestra oratoria, nuestra noticia tenga calidad, que creo que eso nos va a dar calidad, así la gente nos va a tener credibilidad en nosotros. Bueno, Belén, antes de despedir, sé que, Franco Olivera Soteldo nos está haciendo una consulta, pero es una consulta más que nada subjetiva, creo que en sí no es una pregunta, como él nos pregunta acerca de la mensualidad y acerca de costos. Sé que, te comento, querido Franco, nosotros como futuros periodistas no podemos emitir una opinión subjetiva sobre una situación que todavía está en veremos. Solamente queda esperar en cómo se soluciona todo esto. Pero bueno, muchas gracias por participar. Mandarle un saludo muy grande también a Adriana Montesinos, que estuvo pendiente al conversatorio, a Juan Carlos H. Mamani, a Ovidio, también a Teresa Torres. Gracias a todos por estar del otro lado y acompañarnos en este conversatorio Infodemia en tiempos de pandemia. Claro, es importante agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión y nada, recalcar lo importante que es para nosotros como futuros comunicadores informarnos y verificar todas nuestras fuentes.
pero también es muy importante expandir estas recomendaciones a toda la población para que no generen este tipo de pánico, para que toda esta situación se vaya tranquilizando, se vaya calmando, como decía Roger también. Muy bien, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, Belén, Sergio, y bueno, agradecemos también a la docente, la licenciada Mónica Ocampo, por su importante apoyo en la realización de este proyecto, ¿no?, que hemos trabajado justamente con ustedes. Así que ha sido un gusto para mí. Será hasta una otra oportunidad. Bueno, yo me voy despidiendo. Gracias a todos. Gracias, Roger. Gracias, Belén. Gracias por la compañía. Gracias por este semestre que hemos terminado. Gracias por este conversatorio que va a ser de gran utilidad y ojalá que no sea el último. Así que te mando un saludo, Belén, te mando un saludo, Roger, y te doy la última palabra, Belén. Un saludo grande y gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, como decían mis compañeros, es muy importante recalcar el trabajo y el esfuerzo que cada uno de nosotros tuvo a la hora de hacer este programa. También agradecemos a la licenciada Mónica, que gracias a ella estamos aquí, y también a nuestra querida decana, la licenciada Marta Paz. Y bueno, chicos, un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Esto fue Ventana Virtual, Infodemia en tiempos de pandemia. Chao, chao.